Bueno, pues bienvenidos a todos. Vamos a comenzar ya el programa con preguntas y respuestas con el doctor Tomasini. Así es que adelante, doctor. Es todo suyo el programa. O de todos, ¿verdad? O de Dios. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Las preguntas las hago yo? No, así yo sí. No, tengo por allí unas preguntas que nos empezaron a hacer en de hecho, había dos preguntas que se quedaron pendientes, la semana pasada y déjeme ver, por aquí las había escrito. Tengo, a ver, bueno, como la pregunta era, o el tema más bien era sobre la familia en la divina voluntad. Nos dice Marita Bravo, dice, ¿cómo mantenernos en la divina voluntad en nuestro día a día familiar, sabiendo que los hijos son una tarea dedicada y que puede existir situaciones recurrentes las cuales nos puede afectar nuestra vida en la divina voluntad? ¿Cómo empezar a introducir al esposo y a los hijos esta nueva evangelización? Aquí sería Uy, cómo es empezar la con ellos. pregunta del siglo. Es muy difícil. Mira, si recuerdas todo lo que se dijo en el retiro, o sea, no se habló de familia en realidad, aunque Sí, el retiro era de familia, pero no hablamos de la familia, porque el problema que se puede presentar en cualquier familia es un problema personal, es un problema de persona, no de familia. No sé si se entiende lo que estoy queriendo decir. Los problemas los origina el individuo. Puede ser la mujer, puede ser el hombre o pueden ser los dos, pueden ser los hijos, pero siempre, siempre es el individuo el que está mal. Podemos hablar de familia, de todo lo que está atacando a la familia, de cómo corregirlo, entre comillas, tantos talleres y cosas que hay para hablar de ella, pero nunca hablamos de corregir al individuo. Ahí está el gravísimo problema. Entonces, todo el retiro fue cuál es la finalidad para cada uno de nosotros. Corrigiendo al individuo, que el individuo realmente encuentre su punto central, que entienda que somos seres creados y que tenemos una obligación con Dios, un compromiso con Dios, todo se corregiría. Sabemos que en la actualidad, bueno, hay matrimonios en donde uno de los dos está metiéndose en este ambiente de la divina voluntad y el otro no. Entonces, esta pregunta entra dentro de eso. ¿Cómo introducir al esposo, cómo introducir a los hijos en esto? El primer paso es con el ejemplo, o sea, el cambio de vida que se va llevando a cabo en la persona que vive en la divina voluntad es un ejemplo a seguir. O sea, los que conviven con ello, con esa persona, son los que deben ir viendo el cambio tan drástico que hay en ellos y eso puede llamar la atención. Lo segundo es tratar de introducir en la plática, en la convivencia diaria, pues temas referidos no tanto a la divina voluntad, no tanto a Dios, con la palabra Dios, porque eso a veces produce rechazo, sino simplemente hablando de principios, hablando de virtudes, pero sin decir virtud, hablando de obediencia, de veracidad, de tolerancia, de ser más parcos en las cuestiones de alimentos, de bebidas, de ser más tolerante.
Y eso irá introduciendo poco a poco estos conceptos que son de Dios, pero sin hablar de Dios. No sé si esto queda claro. O sea, si a ti te dicen, Ricardo, imagínate que estás casado y no digas cruz, cruz, ¿eh? Imagínate que estás casado y que tu esposa, que tú no eres practicante, o bueno, tú eres el practicante en la religión y tu esposa no. Y llegas y le dices, oye, pues, le hablas de Dios, ¿qué te va a decir? Pues en algunos dicen, oye, ¿y tu ejemplo? O sea, luego decir tú que me hablas de Dios y tu ejemplo, porque es lo primero que dicen, ¿no? Ujú, No se te nota nada. exacto. Qué bien sabes, ¿eh? No es que así lo dicen mucho, ¿no? ¿Qué se me hace que tienes algo escondido por ahí? No, pues siempre me dicen, tú en divina voluntad, ¿por qué no? Yo, pues es un proceso, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la forma. Y lo segundo, y más importante todavía, que Jesús nos promete la conversión o sea, las más grandes conversiones al alma que vive en su divina voluntad. Si tuviéramos una conciencia exacta de lo que quiere decir para Dios el que un alma viva en la divina voluntad, eso nos animaría mucho porque estaríamos viendo el gran contento de Dios cuando alguien vive en su voluntad y que lo lleva a hacer todo lo posible, sin forzar a nadie, pero todo lo posible para la conversión de los que conviven con ella. Pero aquí necesitaríamos primero el conocer exactamente lo que sucede cuando una persona vive en la divina voluntad. ¿Qué le sucede a Dios? Imaginémonos a un Dios que ha estado toda la eternidad sin tener la correspondencia, sin tener el amor de las criaturas a las cuales Él ama y las ama de una manera que no podemos realmente ni siquiera imaginar. Un Dios que es inmortal, que es impasible, que es infinito, que se somete a perder su infinitud para habitar en una humanidad, que pierde toda su, bueno, su omnipresencia para estar reducido a una humanidad que está presente en un determinado lugar y en un determinado espacio y en un determinado tiempo. Un Dios impasible que se somete al sufrimiento. Un Dios inmortal que quiere llegar a sentir la muerte para tratar de ir nosotros acercándonos a Él. Si entendiéramos esto, veríamos que si yo le doy el gusto, la alegría de que un alma empiece a darle todo lo que Él desea, ¿qué no hará Él por nosotros? Entonces yo pregunto, ¿tú qué harías, Ricardo, si esa persona que te dice, y el ejemplo, tú hablas y no, pero no lo pones en práctica? ¿Qué pasaría si tú amas infinitamente a esa persona y de repente esa persona empieza a cambiar? ¿Qué harías? Pues me alegraría bastante, ¿no? ¿Y Dios no? Yo creo que más todavía. El problema que tenemos es que pensamos que Dios no necesita nada. Ese es el problema, que Dios es totalmente satisfecho en sí mismo, completo, y eso no es cierto. Eso no es cierto. O sea, Dios en su Trinidad está completo,
sí, pero la divinidad en la humanidad, o sea, el Verbo eterno encarnado, está total y absolutamente abandonado. Está unido a Dios en la parte divina, sí, pero en la parte humana está totalmente solo. Y es la parte humana de Dios, que es Jesús, el que quiere esa retribución. Pero resulta que Jesús es el Verbo eterno, o sea, el fiat, el hágase. O sea, y ese hágase lo puede todo. Y ese hágase nos está diciendo, acércate, déjame vivir en ti, déjame actuar a través de ti, déjame hacer todo lo que yo hago, pero a través de ti, y yo me ocupo de tus problemas. Y el problema es el esposo que no cree, la esposa que no cree, los hijos que no creen, el esposo borracho, la mujer, la esposa parrandera, los hijos drogadictos. O sea, ¿sí se entiende? Entonces, el punto principal es vivir en la divina voluntad. La persona el que está ya entrando en esto, que se dedique en cuerpo y alma a vivir en la divina voluntad. Y eso, aparte de que va a cambiar su forma de ser, su, su forma de actuar, su temperamento, que va a servir de ejemplo, pero ahora compromete, así, compromete al Verbo eterno humanizado a actuar en favor de esa persona. Y entonces entiendo las promesas de que ninguno de los que le pertenecen a esa persona se perderá y de que le va a conceder las más grandes conversiones. Entonces, esa es la manera de empezar a introducir la divina voluntad en la familia. No sé si queda claro. Claro, porque lo que compone la familia es el individuo. Claro, así es. Entonces, si vamos a poner una suposición más, que cada hombre estuviera, digamos, en la divina voluntad, el hombre, la mujer, No, al pues momento de, ah, sería el cielo en la tierra. estaría el cielo en la tierra. Y cuando esa pareja, digamos, se une para hacer una familia, en la divina voluntad, el hijo por esencia crecerá con la imagen del papá y de la mamá, ¿no? Es Ujú. decir, ahora ya aprendí cómo es la divina voluntad, lo único que me tocaría es nada más seguir haciéndola. Y la familia Así es, sería en divina voluntad, por así esencia. es. Pero como no estamos todavía en ese tiempo, entonces todavía hay mucho enfrentamiento, mucha lucha, muchas decepciones dentro de la familia. Bueno, pero por algo se empieza. Ya cuando menos hay uno que está viviendo en la divina voluntad. Uno. Y ese uno es el que va a motivar el cambio. ¿Cuesta trabajo? Sí. No es inmediato, no es el arte de un mago para decir abracadabra y ya todo cambió. Tiene que ser poco a poco, paulatino, pero se va a lograr. Y sobre todo, la constancia, la firme convicción de que esto va a llegar a dar un resultado. ¿Cuántos milenios lleva Dios esperando el cambio de nosotros? 6.000, 6.000. ¿Cuántos milenios lleva Jesús esperando nuestro cambio? 2.000, 2.000. ¿Cuánto tendremos que esperar nosotros por el cambio? ya. No vais a decir 1.000 porque entonces no vamos a alcanzar a verlo. Sería ya, Por eso, ahí está el problema, que lo queremos ya. No, hay que ir poco a poco. ¿Lo vamos a ver? Sí. ¿Cuándo? Eso Dios lo sabe. pero aquí Pero,
la iniciativa sería estos pequeños semillitas, por decirlo, ¿no? En el Ujú, conocimiento, en el corazón de uno, ¿no? así es. O sea, el punto clave es que alguien empiece a llevar a cabo esto. Y una vez que esa persona, ese individuo, empiece a cambiar y empiece a vivir en esto, en ese momento él empieza a haber un movimiento de cambio en el ambiente familiar y se va a contagiar ese ambiente, pero no es inmediato. Entonces, ¿cómo influir? ¿Cómo hablar? ¿Qué decir? ¿Qué hacer? Vivir en la divina voluntad, empezar a meter conceptos de Dios sin decir la palabra Dios, si es que no hay una buena relación con Dios en la otra persona. Y poco a poco eso va a ir modificando la actitud tanto del cónyuge como de los hijos. Claro. De hecho, Jesús habla de la persona que empiece a vivir la divina voluntad, le empieza a quitar vicios, ¿no? Hasta los más profundos. Bueno, así es. Entonces, como digamos, la sanación de la familia o de la disfuncionalidad de la familia empezaría con la divina voluntad. Sería el Y remedio empezaría en un individuo. individualmente, claro, porque es una Ahí, decisión personal, ¿no? ahí De cada quien. empezaría. Ujú. Ok, perfecto. O sea, no empieza en grupo. Bueno, ojalá y empezara en grupo. Y hay ya familias que están empezando, si no la familia completa, cuando menos los esposos. O sea, y que ya empiezan a marchar en esto. Qué bueno. Y eso tendrá que influir no solo en la familia, sino en las familias que están alrededor. Recordemos que el bien y el mal, los dos, el bien y el mal, no se quedan en la persona, sino se difunden. Entonces, una de las cosas principales es que los actos hechos en la divina voluntad no solo van a influir en la persona que está junto, sino a nivel de familia humana, porque cada acto hecho en la divina voluntad es una vida divina que produce luz para toda la familia humana. ¿De qué sirve la luz? Para poder empezar a ver. Hemos vivido en tinieblas, no vemos más que lo material, pero lo espiritual no. Entonces esa luz empezará a hacer que las personas empiecen a descubrir este mundo diferente que es espíritu. Al mismo tiempo es conocimiento, o sea, empezará a esparcir ese conocimiento y hacer más accesible esto a todas las personas. Se extiende como fuerza para seguir el cambio. O sea, ayudamos a toda la familia humana. Entonces, ese es otro punto que es importante. No solo es el gusto, la alegría, la felicidad que le damos a Dios por estar viendo cumplida su finalidad en esa persona, sino que está viéndose acompañado en el convertir a toda la familia humana. Por eso ahora el alma que vive en la divina voluntad es corredentora y no es una corredentora nada más a ciertas almas, sino a toda la familia humana. Y eso, la alegría, el gusto de Dios por estar viendo que lo están ayudando. Y nos dice algo que es enorme. Si algún alma se llega a salvar, será única y exclusivamente por los actos hechos en mi voluntad. Entonces, con todo esto, Dios se quedará con las manos cruzadas.
Pues no, definitivamente no. Pero esto definitivamente no. necesito creerlo y necesito tener la paciencia para esperar el cuándo actúe en cada persona. Correcto. Muy bien. No sé si le hicieron, bueno, otra pregunta, no sé si se le hicieron, era ¿cómo debo de educar a los adolescentes en tiempos actuales, especialmente a través de los medios digitales? ¿Cómo debo educar a los adolescentes? Pues es que todo depende de cómo se educó al niño. Si al niño lo empezamos a educar, a poner la idea de los derechos, de los deberes, a darle esa enseñanza de Dios, no con palabras, no con obligaciones, sino con amor y con ejemplos, el adolescente va a crecer dentro de este ambiente. Si el adolescente no se le dio eso, ahora al adolescente va a ser difícil poder entrar, pero volvemos al mismo punto de hace un momento. Es la misma forma de actuar que debe llevar a cabo con el adolescente. Quizás sea más sencillo por una parte que con el adulto. El adolescente está más abierto a aprender, a recibir. El adulto es más difícil, pero al mismo tiempo es más difícil por el ambiente en el que se desenvuelve, se desarrolla el adolescente. El adolescente se desarrolla en ambientes de adolescentes en donde prácticamente no hay Dios. Tú puedes tener mucho Dios en ti, pero el mundo que te rodea no. Y el adolescente está en un periodo de formación. Todavía no tiene formado su carácter, su temperamento para ser firme en sus creencias. Es muy fácil que se deje influir, sobre todo por las partes que más agradan al adolescente, que es la parte de satisfacer el cuerpo. Y eso vamos a tenerlo en todas las amistades. Pero la misma técnica, poco a poco, y tratar de introducir ciertas amistades o ciertas pláticas o ciertos grupos en que haya jóvenes que ya están en esto y ya hay grupos que lo están haciendo. O sea, no es algo difícil de encontrar en la actualidad. Gerardo, muy bien, gracias, doctor. Gerardo, Gracias. Buenos días. Doctor, yo le quiero hacer una pregunta porque ahora, justo con el tema de la familia, el tema de dedicarse uno a la divina voluntad, me ha estado rondando en la cabeza una idea bueno, yo siempre he estado buscando negocios, ha sido un poco mi perfil, pero últimamente me ha llegado este impulso de dedicarme totalmente, usted es un gran ejemplo, ¿no? De dedicación a la divina voluntad. En las lecturas, de repente, cuando encuentro la Casa del Resurgimiento de la Fe, dije, no, no será por aquí el que pudiera yo dedicar ya mi vida entera, completa, a la divina voluntad y la enseñanza. Entonces, por ejemplo, surgió esta idea de la biblioteca de Monterrey, la librería que venden los libros de la Divina Voluntad de Monterrey. Dije, bueno, pues puedo empezar por la biblioteca, después retiros para familias,
Yo veo pues en diferentes espiritualidades retiros para hombres, retiros para mujeres, para jóvenes, pero no encuentro, por ejemplo, un retiro familiar. Encontré uno por ahí en España, pero muy poquito, ¿verdad? Entonces dije, dedicarme, pero entonces luego empieza este tema de, no, no, pero es que no puedes pensar en mantenerte de cosas de Dios, ¿no? Tienes que primero tratar de sustentar tu economía, ¿no? Y no hacer negocio de las cosas de Dios, ¿no? No sé si me explico, porque empieza ese pensamiento de repente decir, no, no, cuidado, ahí te puedes estar equivocando, puedes estar metiendo tu voluntad, pero hay un deseo, ¿verdad?, de dedicar todo el tiempo, toda la atención, toda la concentración en la divina voluntad. Eh, Quisiera su opinión en esto, doctor. Bueno, otra pregunta así que del millón. Lo primero es esto. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. O sea, su plan es todos en vida divina. Eso es fundamental. Y ahora, dentro de este ambiente, de esta vida divina que todos deberíamos de tener, Él tiene ideas, o no ideas, sino finalidades para cada uno de nosotros. ¿Qué finalidad tiene para ti? No sabemos y tampoco tú lo sabes. Y la prueba es que andamos buscando. Pero vamos a las palabras de Jesús en la enseñanza del libro de cielo. Una de las primeras cosas que Jesús nos propone es, estarás atenido a lo que te viene dado. Y eso va en contra total y absolutamente de nosotros, porque nosotros estamos con la firme idea y con la convicción de que somos nosotros los que tenemos que buscar, que planear, ¿sí? ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? ¿A qué me dedico? En fin. Entonces, debes estar atenido a lo que te viene dado. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué me viene dado? No sabemos, deja que las cosas vayan marchando, deja que se vaya presentando. Si tú le respondes a Dios como Él quiere, si tú te dedicas y tu intención es realmente vivir para Él, Él te va a ir presentando poco a poco lo que Él quiere que tú hagas. No todos servirán para lo mismo, ¿sí? No todos servirán para lo mismo, pero todo será para darle vida a la divina voluntad. Ese querer actuar con el prójimo es bueno, sí es bueno, pero es mucho mejor estar haciendo actos en la divina voluntad, como decíamos hace un momento. Estás dando fuerza, estás dando luz, estás dando conocimiento y todo sin estar actuando con las personas. O sea, estás evangelizando, si lo quieres poner así, en tu vida diaria. Pero para eso se necesita que realmente vivamos en la divina voluntad. Y ahora, Dios quiere algo de ti, específico de ti, te lo va a poner enfrente. Y ahora la respuesta es tuya de decir sí o no. Y si Él te pide que te dediques al 100% para Él, Él va a buscar la manera de que te pueda sustentar. O sea, hay que hablar de la parte económica, porque vivimos todavía en este mundo. ¿Tienes familia? Supongo que sí.
Tienes cara de casado, tienes cara de víctima. Bueno, entonces, tienes una familia, tienes una obligación. Eso no crees que Jesús no le interesa eso. O sea, vas a tener todo lo necesario, pero en la medida que te vayas prestando a hacer lo que Él quiere. Y Él te irá poco a poco dando los medios, dando todo lo que necesites. Poner las cosas de Dios como negocio, pésimo. Pero recuerda las palabras de Jesús, el obrero merece su salario. Él se encargará de tus necesidades y a veces, aunque sea con las cosas de Dios, pero te dará lo necesario para que vivas. ¿De acuerdo? Sí, doctor. O sea, no, no, no volvamos a la costumbre de decir las cosas como creemos que son, ni hacer las cosas que queremos hacer, que nos ideamos. Mira, por ejemplo, una librería está bien. Estas personas que hicieron la librería, bueno, es su motivación, pero no necesariamente esa es la función de todos. No sé si me explico. Sí, 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 de hecho yo empecé por la idea de retiros de familia, ¿no? Yo Ujú, empecé con eso de decir, es que no hay nada o muy poco de retiros de familia. Entonces, aprovechar la casa que tiene muy buena capacidad para hacer esos retiros en familia, ¿no? ujú. Por eso es ya como Dios te lo vaya poniendo. Cuando seguimos lo que Dios te pone, todas las cosas resultan y se dan de manera muy sencilla. Cuando es nuestro, se presentan mil dificultades. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿En dónde vives? Estoy en Cuernavaca y te le digo, tengo una casa, pues tengo capacidad para 30 personas y justo la rento yo para familias de fin de semana. Entonces, por ejemplo, empecé a poner mensajes en la casa, cuadros que hablan de la familia, reflexiones acerca de Dios, tengo como un altar, tengo la imagen de la Virgen, y cuando la gente me renta la casa, por ejemplo, siempre le dedico un tiempo a explicarles un poco el funcionamiento de la casa, pero obviamente cuando me encuentro el cuadro de la Virgen de Guadalupe, les explico si lo conocen, si saben todo lo que significa la Virgen de Guadalupe. Y se los empiezo a explicar, ¿no? Entonces, pues no sé, fue un sueño de repente decir qué hermoso poder dedicarme a las familias, ¿no? Y a enseñarles el camino de Dios. Fue un poco esa motivación, ¿no? Que decía, no sé, de repente veía acá en México hay una gente que tiene una página de internet, se llama Catholic Link, no sé si usted lo ha escuchado. ¿No? Joven es de la Universidad de Anáhuac, de los Legionarios de Cristo, que han ayudado proyectos católicos. Entonces, por ejemplo, tienen 40, 50 proyectos católicos donde gente, no sé, ahorita me vino a la mente una joven que dijo, oye, es que yo quiero conocer jóvenes católicos. Entonces hizo una página donde jóvenes católicos ponen su información, pero en el concepto de que sí quieren socializar, pero católicos, ¿verdad? Está Que bien, digan. ¿eh? Entonces, esta por página eso. de Catholic Link promueve, ayuda a todo ese tipo de iniciativas. Bueno, si tienes ya la forma de poderlo empezar,
Y todo pruébalo. Si es de Dios, te va a dar resultados. Si no es de Dios, te digo, te vas a ver con mil problemas. Y sé dócil. Ese es el punto principal, ser dóciles. No tener la arrogancia de decir es que esto tiene que funcionar. Si nuestra vida ya no es nuestra, sino es de Jesús, si el principal interés de difundir esto no es mío, sino es de Él, bueno, vamos a entender que somos instrumentos y los instrumentos no deciden lo que tienen que hacer. El que decide para qué sirve el instrumento es el que forma, el que crea, el que inventa y el que usa el instrumento. Entonces, no nos creamos instrumentos. Digo, ¿cómo se llama? El que usa el instrumento, sino vamos a tomar nuestro papel y decir, Señor, aquí estoy, soy tu instrumento y tú me dices para dónde le hago. Y te digo, si tienes ya lo necesario para empezar con esto que piensas, bueno, ponlo y di, bueno, probablemente esto sea lo que Dios quiere de mí. Bueno, inténtalo y dependiendo de los resultados será lo que resulte, lo que realmente sea de Él o no. Muchas gracias. A ver, Alex. Hola, doctor. Buenos días a Hola. todos. Yo tengo una pregunta porque mi madre murió y yo estaba escuchando al libro de Valtorta, donde Jesús nos dice que tenemos que orar por los espíritus en pena, los muertos, de los muertos. Y estaba hablando de oración verdadera, oración activa, oración con el sacrificio, orar la segunda obra de misericordia espiritual, pero yo no entiendo nada de esto que estaba diciendo. ¿Qué es esta oración de que Jesús nos habla? ¿Qué es oración verdadera, oración activa, oración sacrificio, oración de segunda obra de misericordia espiritual? ¿Qué es eso, doctor? ¿Me podría explicar, por favor? Porque yo quiero orar por mi madre, pero yo no sé qué es eso. Bueno, todo eso olvídelo. Okay. O sea, todo el tipo de oraciones que la iglesia ha tenido son oraciones desde la voluntad humana. Pero esto lo dijo Jesús, doctor. Sí, pero Jesús en Valtorta. Sí. Y en Valtorta se está dirigiendo a la santidad humana, no a la santidad divina. O sea, Valtorta es la parte humana de Jesús, la predicación del Evangelio, pero en más extensa, con una doctrina toda enfocada a la práctica de virtudes, o sea, ser buenos católicos, buenos cristianos, buenos seguidores de Él. Y lógico, pone diferentes tipos de oración, sí. ¿Por qué? Porque a Dios hay que darle la gloria, hay que pedirle, hay que repararlo. O sea, son diferentes cosas porque nuestra voluntad no puede abarcar la totalidad. ¿Ya? Ahora, con Luisa, lo primero que le pide a Luisa es, desapégate de todo, de tus costumbres religiosas, de tus virtudes, de todo. Y luego le dice, reza, pero reza como rezo yo. Y le empieza a enseñar que no es otra cosa más que los giros. Pero entendamos que ya no soy yo rezando, ya no soy yo rezando, sino es la divina voluntad que está en mí quien está rezando con la potencia de la divinidad. Y esa potencia de la divinidad está entregando una oración que es completa.
total. Lo primero, petición no existe. En Dios no existe petición, porque en Dios lo tiene todo. En Dios lo único que pide ya no es ruego. O sea, la divina voluntad no ruega para ella, no ruega para alguien en específico, sino se ruega, pero ruega para toda la familia humana. Y lo único que pide esta divina voluntad es lo único que ella no tiene. ¿Qué no tendrá la divina voluntad? El reino en todos nosotros. Entonces, ahora la oración perfecta es la oración en la divina voluntad, que no es otra más que los girar en todas las obras de Dios, la creación, la redención, la santificación, y que gira en este sentido para darle a Él la gloria, el amor que toda la familia humana no le ha dado, para pedir, o sea, el reino para toda la familia humana. Y no soy yo el que lo pide, es Él el que se lo está pidiendo a sí mismo. Y podemos ahora ya no rezar o hacer sufragios por las personas que han fallecido, ¿sí? Sino que ahora tenemos la posibilidad de tomar con los sufrimientos de Cristo, la sangre de Cristo, el amor de Cristo, las llagas de Cristo y dárselas a las almas que están en el purgatorio. Entonces, esto es mucho más que una oración. Entonces, el punto que yo le diría es, vamos a aprender a rezar en la divina voluntad. Y olvídese de todo aquello, de esas distinciones de oración, porque esta es la verdadera oración. Hay, en forma muy general, hay 3 tipos de oración. Se puede orar hablando de Dios, lo que estamos haciendo ahorita aquí. Ahorita, sea como sea, estamos orando. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Él. La segunda, que es más perfecta que esta, es hablar con Dios, entablar un diálogo con Él. Un diálogo en el que no vamos a esperar una contestación audible, pero sabemos que nos escucha. Entonces, platicar lo nuestro. Pero la oración más perfecta es escuchar a Dios. Vamos a oírlo. Ahí ya no entra mi actividad, sino entra mi atención, nada más. Entonces, en esta oración de escuchar a Dios es parecida, aunque superior, a la oración de contemplación. En ese momento en que el alma se sumerge totalmente en Dios y está atenta a lo que Dios quiere. Y esa es la oración que más puede ayudar a las almas del purgatorio. Entonces, Valtorta fue antes que Luisa. Sí, sí. No, empieza más o menos cuando Luisa está casi terminando. Pero Valtorta es el conocimiento de la humanidad de Jesús. O sea, empieza con el nacimiento de María y termina prácticamente con la asunción de María. Y es toda la vida intermedia, pero es la vida pormenorizada de Jesús. Y ya en la vida pública, que es lo que más interesa, son las predicaciones, la doctrina que nos va dando a través de sus predicaciones, que es una doctrina preciosa, sí, pero todo enfocado a la parte material, a la parte humana. O sea, las virtudes, los dones, en fin. Eso está bien, sí, pero esa es la parte anterior.
¿Hay que conocerla? Sí. Hay que tratar por todos los medios de que nuestra actividad sea semejante a lo que Él pide allá, sí, pero allá lo pide en modo humano. Ahora tenemos que transformarlo en modo divino. Mis virtudes humanas, transformarlas en virtudes divinas, las virtudes de Jesús, Ujú. Y ¿sí? cuando le pide a Luisa que se desapegue a todo lo que con la oración que ella hace y todo eso, el desapego va en el abandono, ¿es lo mismo o es separado? O, Bueno, el abandono podríamos ponerlo a la par. O sea, el abandono, ¿qué es abandono? Yo confío plenamente en Jesús, me abandono en Él. Eso quiere decir que todo lo demás ya no me va a ocupar. No me va a ocupar la parte humana, la parte social, la parte laboral, la parte familiar. Ahora todo lo voy a ver desde la perspectiva de Dios. Y viendo la perspectiva de Dios, entonces todo lo humano se pierde. es el desapego también. Así es. A Dios, por ejemplo, no le interesa, ya hablando así en divina voluntad, no le interesa que usted sea virtuosa, le interesa que usted sea vida divina. Porque si usted es virtuosa, lo que le va a poder dar a Dios son cosas humanas. Si usted Ujú. vive en la divina voluntad, lo que le va a poder dar a Dios es un Dios, dar Dios a Dios, Dios a cosas Dios. divinas. Eso sí. Así que esta es la oración que usted debe hacer ahora por los difuntos, o sea, llevarles toda esta sangre, todas estas llagas, todo este sufrimiento de Jesús para que purguen más rápido, si es que están en el purgatorio. Sí. Gracias, doctor. Bueno, Doctor, creo que hay una oración que nada más habla sobre orar dos cosas, ¿no? Que venga el reino y se haga la voluntad en ella. ujú, Correcto. así es, Y ya. exacto. Y el pedir el reino es que se haga la voluntad de Dios en la persona. O sea que la podemos encerrar en una sola, ¿no? Dale tu reino, pero dáselo ya. Esa es la oración por la esposa. Señor, tan buena que se merece el reino. Ya, pero dáselo ya. Que no nos oiga Ismael. A ver, Claro que sí, Marisela. doctor. Acá estoy presente. Marisela, creo que No, no Marisela levantó escuchaste, la mano, ¿verdad? ¿no? ¿Qué? ¿Puedo hablar? ¿Sí? Bien. Doctor, yo tengo una pregunta. Eh, Cuando uno está leyendo el libro del cielo, ¿está a la misma vez girando y reparando con Jesús? Eh, Eso es lo que mi pregunta realmente, porque, y Jesús sabemos que de antemano, creo que lo ha escuchado usted, se escucha a sí mismo en nosotros, ¿cierto? ¿O me Ujú. equivoco? No, Porque esta no. mañana he comenzado, por sugerencia suya, ese grupo. Anoche parece que se iban a venir 4 o 5 personas, se unieron Dios, pero para la gloria de Dios. Entonces, encontrándome leyendo, pausado detenidamente y tratando de meditar la misma palabra de Dios, con los ejemplos que daba basado en la escritura, me di cuenta que me encontraba girando en esos ejemplos. Entonces, es algo tan hermoso, tan maravilloso que así se los dejé dicho a las personas que me acompañaron y por eso precisamente hacía la pregunta para saber que no estaba equivocado. No. O sea, esa es la mejor manera de leer. O sea, el libro del cielo no es una lectura común y corriente. Podemos leerlo como leemos cualquier cosa,
y a lo más nos quedará el conocimiento en la inteligencia, pero no tendremos la posesión de los bienes que ese conocimiento tiene. Si nos concentramos en lo que estamos leyendo, vamos a introducirnos prácticamente en esa etapa, en esa situación, y eso es girar. Amén. Y eso lo vamos a ir pudiendo poner como naturaleza nuestra, que esa es la finalidad. Así que está bien, sígale adelante así, de esa manera. Amén. Si puedo hacer otra pregunta, trataré de ser breve porque me podría quedar aquí horas, doctor. ¿Puedo? ¿Sí? Ok. Yo creo que soy un ejemplo, con mucha pena me da, ¿no? Pero de las familias distorsionadas. Entonces mi insistencia en todo lo relacionado a mi Padre Dios, a Jesús, porque lo escuchaba mucho usted decir que cuando uno se casa, podríamos decir con la persona equivocada, pues lo demás, como esperamos que salga bien, la familia. Mi esposo y yo podría decir que nunca hemos estado en la misma página, es más, ni siquiera para los hijos que vamos a tener. Yo siempre digo, he tenido los hijos que Dios ha querido por mi inexperiencia y por muchas cosas, pero unas veces me cuidaba, otras veces no, y han sido los hijos que Él ha querido porque ni siquiera sabía cuidarme bien con el método natural cuando empecé a conocer de Jesús más a fondo. Entonces, mis hijas, yo le he comentado a usted que ellas pecan lo que normalmente muchas jóvenes están pecando, ¿no? Entonces, a mí me duele mucho y sé que le duele más a Jesús. En una ocasión yo le comenté que yo había tomado la determinación de que no quería más a los novios de mis hijas en la casa y si no entendí bien, lo hice así. Luego creo que le hice otro comentario y puedo aceptarlo si es que lo entendí, pero ahí es donde estoy todavía confundida porque pues hay el rechazo de los hijos y duele, pero yo estaba decidida a llevarlo a cabo. Entonces le digo a mi hija, ¿sabes qué? Tu novio puede entrar, pero tú sabes que siempre les pido que me respeten mi casa y aquí no quiero ninguna demostración amorosa, ¿sí? Entonces me duele muchísimo. Ahora, por otra parte, tengo 2 hijos casados solamente por el civil y tiene nietos. Entonces, sí, a mi hijo no lo visito por problemas con mi nuera, pero a mi hija sí. Entonces, la última vez que fui para allá le dije, mira, yo escucho mucho al doctor Salvador Tomasini, tú sabes que yo me refugio mucho en Jesús y a mí me gustaría que ustedes pensaran en casarse por la iglesia, no porque venga de mí, sino porque es lo correcto hacer. Nada más es un pensamiento para que tú lo hables con tu esposo y decidan. Pero cuando se trata de que yo hago así, o sea, me opaca, no me dejan hablar. Pero en otras palabras también, el ejemplo siempre, desde siempre sé que debe venir de nosotros y es lo que usted nos ha estado diciendo también. Entonces dice, cambia tú para que tu entorno pueda cambiar. Entonces yo ahí brevemente he ido cambiando, he ido cambiando. El cambio no se ha dado definitivo, pero sí he visto una mejoría en mi hogar hacia la manera de comunicarme con mis hijas o ellas hacia mí. Siento que de alguna manera lo poco o mucho que haya hecho con mi manera de ser, como que está empezando a dar fruto. Y usted lo ha dicho, uno no puede ver el cambio tal vez en esta vida, pero al profundizar y tratar de sumergirse y vivir en esta voluntad divina, solamente Jesús sabe cuándo y a quiénes, ¿verdad? O sea, en él se va a manifestar Jesús en ellos para que también haya cambio en ellos, las conversiones, ¿no? Así es. Bueno, pues, ¿qué le digo? O sea, seguir adelante y creo que empieza, por lo que usted dice, empieza a haber frutos en este caminar. Y bueno, no pierda el ánimo, al contrario, cada vez más, animada por lo poco o mucho que esté observando, y va a ver cómo dentro de algún tiempo las cosas van a cambiar.
Dios quiera. ¿De Gracias, acuerdo? doctor. Ándale, mujercita. A ver, Tessa. De nuevo, buenas tardes, doctor. Quería hacer como un comentario que sí, cuando leí este pedacito de lectura, pero bueno, ya vengo leyendo también esto, pero aquí ya lo veo ya más extenso y no sé, me ha llegado mucho a mi corazón. Quiero leerle. ¿Puedo? Sí. Ya. Dice, mis verdades retocan a la criatura, la modelan, le forman la nueva vida, le restituyen y embellecen nuestra imagen y semejanza, como cuando fue creada por nosotros, le imprimen su beso de unión inseparable. Una verdad nuestra puede formar un mar de prodigios y de creaciones divinas en quien tiene el bien de escucharla. Esta verdad puede cambiar un mundo entero. Eso es lo que más me llegó. Un Ujú. mundo entero de perverso en bueno y santo, porque es una vida nuestra que viene expuesta para bien de todos y un nuevo sol que hacemos surgir en las inteligencias creadas, el cual por caminos de luz y de calor se hará conocer para transformar en luz y calor a quien tiene el bien de escucharlas, ¿no? Un mundo perverso puede cambiar una verdad. Eso es lo que me llegó, a pesar que en diferentes lecturas también dice, pero no sé por qué acá me, me ha hecho como un bombazo, ¿no? Así es. Porque Bueno, justo dice cambiar un mundo entero de perverso en bueno y santo, ¿no? Justo lo que ujú, estamos en un mundo trastocado, estamos al revés, donde lo malo se ha vuelto bueno, ¿no? así es, y lo bueno se ha vuelto malo, que eso es lo Sí, peor. sí, pues, Bueno, y pues este es el punto que estamos tratando. O sea, y es lo que no creemos. Por favor, esto vamos a pensarlo y repensarlo. ¿Por qué nos seguimos quejando? Porque no porque creemos. o no tenemos este conocimiento también, ¿no? Bueno, no, pero no estoy hablando de las personas que no Ay, conocen, ay, 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 y ay. no estoy hablando de las personas que conocen. Mm, O sea, porque no lo tenemos bien arraigado en nosotros ujú, y quisiéramos que cambiaran las cosas pronto. Y de ahí la pregunta, ¿cómo le hago? ujú, ¿Cómo le hago? Es una ujú, pregunta muy válida, ¿no? Sí, yo no digo que sea mala pregunta, al contrario, pero el punto es que el mismo Jesús nos lo va explicando a través del libro. exacto. Entonces necesitamos irlo conociendo, ir confiando en lo que Él nos dice y tener la plena seguridad de que se va a hacer realidad. No Ujú. es algo como idea y que Una simplemente utopía, ¿no? Que una muchos, utopía, ujú, sino es una realidad. una Y realidad. bueno, nos lo dice de esta manera, ¿será cierto? Pues a ver, Claro que sí, claro vamos que a sí. probarlo. Sí, ahí estamos. Eso. Doctor, también mi esposo tiene una lectura. A él le cedo de una vez. Esa, ¿podrías decirnos cuál era la lectura que hiciste otra vez? ¿Repetirlo? Ah, el número es el volumen 36.9 y el párrafo 6. A mí me tocó mucho porque justo estoy viviendo en un mundo perverso como está ahora. ¿Qué fecha? Ah, fecha. Mayo 17, 1938. Buenas tardes, doctor. Hola, ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Doctor, hay una lectura que o sea, me gustaría que de repente usted con su sabiduría ya adquirida, la profundice más. En este texto dice Jesús que yo tolero cualquier defecto excepto la desconfianza, porque jamás le pueden producir tanto daño. La desconfianza es
Bueno, es más grande el Ujú. texto, ¿no? Pero Jesús hace mucho hincapié a Luisa que le está hablando, ¿no? Que la desconfianza que es muy grande, es algo que pesa mucho, inclusive para las futuras santidades divinas, para las virtudes. No, pues lo pone como todos los demás defectos no son nada al lado de la desconfianza. Así es, pero en vez de hablar de desconfianza, debemos pensar en la confianza. ¿No? Al revés, claro. Pues, al revés, o sea, ¿qué es confiar en alguien? Eh, Confiar en alguien es aceptar, creer en esa persona, creer, Ujú. abandonarse en esa persona. ¿Hasta dónde? Ah, no, hasta todo, completo, todo, ilimitado. Ese es el punto. O sea, Jesús nos habla y nos dice que con las almas que es más magnánimo y que el trato es mejor es con las almas que tienen más confianza. Porque no importa lo que él haga con el alma, la persona nunca entrará en conflicto con él. A veces la confianza le permite a él ponernos en situaciones muy difíciles, sufrimientos, ¿sí? O sea, de cualquier tipo, sufrimientos personales, enfermedades, discapacidades, accidentes, mil cosas que nos pueden suceder que es personal. A veces nos pueden poner en sufrimientos familiares, pérdidas de algún ser querido, de infidelidades, en fin, todo lo que todos conocemos. Puede ser problemas a nivel laboral, puede ser a nivel social. Todo esto nos genera conflicto interior y eso nos saca de nuestro modo de actuar, de nuestra manera de ser, si no tenemos confianza. Pero si yo tengo confianza en él, todo lo tomo en forma muy tranquila. Sé que él va a actuar, sé que él va a, de alguna manera, como decimos, a meter la mano para que esto llegue a un término, porque esos sufrimientos tienen una finalidad y esa finalidad es siempre el crecimiento de nuestra alma, el crecimiento de esa confianza y eso da como resultado el crecimiento de la vida divina en nosotros. Con las personas que no tienen confianza, difícilmente él puede tratar esto, porque a veces en alguna situación de estas llega a separar al alma de Dios. Ejemplo, los protestantes. No sé si conozcan a alguien que es protestante. Sí, bastante. ¿Por qué se vuelven protestantes? ¿No se lo han preguntado alguna vez? Puedo pensar muchas cosas, doctor, pero Confianza. Porque no confían en Dios. eso sí no lo pensé. Una de las formas más fáciles de captar a estas personas y captarlas para las sectas es cuando tienen algún problema. Puede ser de salud, que es lo más frecuente, puede ser económico, puede ser familiar, y en ese momento, o sea, el protestante se acerca y ofrece ayuda, ayuda moral, ayuda espiritual, ayuda económica, como queramos, pero ofrece ayuda en mil manifestaciones de acercamiento, de caridad, en fin. Lógico, la persona se fija
en eso y piensa que esa es la manera correcta de actuar. Y yo diría, ¿por qué? Porque no tienen confianza en Dios, ¿sí? No tienen confianza en Dios. Pero, Y ahora la pero, pregunta clave, ¿por qué no tienen confianza? Porque no lo conocen. Mm. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es desconocimiento de Dios. Ese desconocimiento te lleva a no confiar. Decir, no, eso de que Dios va a actuar, eso de pedir, es que Dios no me escucha. ¿Por qué? Porque todos pensamos que debe ser que Dios debe responder, lo que yo quiero que responda, de la manera que yo quiero que responda y el tiempo en que yo quiero que responda. Y no confío en Él, y no confío en que eso que me está sucediendo va a hacer crecer mi cercanía con Él y va a hacer crecer mi vida espiritual o mi vida divina. Entonces, la desconfianza es la piedra de tropiezo para una inmensa mayoría de personas. ¿Cuántas veces no hemos oído aquello de Dios no me escucha? Dios no me escucha. Y yo pregunto, ¿y Dios no nos escuchará? bien, Nos escucha a todos, pero ahora, ¿a quién le responderá? Al Ujú. que tiene fe, al que tiene fe. ¿Y qué es la fe? Confianza en Jesús. Repasemos los milagros que Jesús hacía. ¿Quién hacía el milagro? ¿Jesús? El Padre. La No, persona a la era el que se hombre lo en hacía. la fe en él. No, Ah, la era fe la fe de la persona. la fe de la persona. Sí. Hágase como tu fe te ha salvado. O sea, es la fe de la criatura lo que hace que haya un ligue con él para arrancar el milagro. La mejor muestra, por favor, es la hemorroísa. Ujú. Todo aquel que haya leído o lea Valtorta se va a dar cuenta de que la mayor parte de los milagros es por esto, ¿sí? O algunos milagros son para reafirmar la fe de otra persona. Entre esos, Judas. Judas dudaba. Entonces, en muchas ocasiones Jesús hace milagros para reafirmar la fe de Judas o de otros que dudan. Pero la parte principal es la fe de la persona. Entonces, para hablar de desconfianza tenemos que hablar de falta de conocimiento, de falta de confianza, qué raro, ¿no? Sí. De fal- ese es el problema. Y esto lo basamos como la fe. Ahora, ¿a dónde me lleva la desconfianza? A separarme de Dios. Y si conocen a algún protestante, por favor, interróguenlo. Sobre todo si tienen cierta amistad con él, ¿no? O con ella. Y siempre es la respuesta clásica, es que aquí sí he encontrado a Dios en mis hermanos. sí, Ujú. Digo, sí, perdón, en cierta forma tienen razón, pero tienen razón en cuanto al acercamiento de la persona a la persona. Pero lo donde no tienen razón es en la desconfianza que tienen de Jesús. Jesús actúa a través de personas, sí, pero en ocasiones esas personas no son las que conocemos.
no son de las que esperamos ayuda o compañía, sino son personas total y absolutamente desconocidas. Desconocidas. Así que no dudemos. Dios actúa así y luego, si no actuara, debemos estar con la plena confianza de que ese no actuar de Dios en lo nuestro es para mayor gloria de Él y bien de nuestra alma. Y ahí se quiebra cualquier manifestación de confianza. Vamos a poner en una enfermedad, ya sea personal o sea de un ser querido. Y pedimos y pedimos y pedimos y pum, se muere o me muero. Pero antes de morirme reniego, antes de morirme, o sea, me salgo de esa confianza en Dios y dudo de Él e incluso llego a blasfemar de Él. Doctor, No, sí. doctor, se podría entender, mire, entendiéndolo con el tiempo que hubo esto de- del COVID, lo que más me impresionó, tocando este tema de la confianza y desconfianza, ¿no? Era de que se supone que todos los cristianos o católicos que vamos a la misa, al menos tenemos que tener claro lo que es la Eucaristía, ¿no? Entonces, cuando hubo lo del COVID, sucedieron todas estas cuestiones que yo le llamaba mundanas dentro de la iglesia, desde echarse alcohol y tanta cosita, la comunión, bueno, todo lo que pasó. Pero me tocó una ocasión que el sacerdote agarra y todos comulgaban, pues, cómo eran los protocolos. Y yo me ponía a pensar, pero si creemos que está Dios ahí, no, pues entonces es imposible que, al menos, ¿no? En fe, que estés dedicándole tanto tiempo a cuestiones de limpieza y tanto, prácticamente parecía un sanatorio. Y me acuerdo que un sacerdote, bueno, yo agarré y me arrodillé y me dio la comunión en la boca y fue el único, porque yo lo quise recibir así, no lo recibía de otra manera. Pero en ese momento yo ya me iba feliz y se acercó una persona de ahí, un laico, y me llamó la atención, ¿no? Del por qué había hecho eso exponiéndolo al sacerdote que se pueda morir. Y lo que se me ocurrió en ese momento decirle con mucha caridad, ¿no? Decir, imagínate tú que si yo creyera que estas cuestiones mundanas están dentro de una misa, si yo creyera que no es Dios al que estoy comiendo y bebiendo, imagínate tú, Jesús, cuando él se acercaba a los leprosos. O sea, hoy en día un leproso no podría entrar a comulgar, por decirte un ejemplo. Pero lo que me di cuenta, y ya lo he percibido bastante, por eso que le hice el que aclarara esto de la confianza y desconfianza, porque, claro, cada quien tiene un grado de confianza y en Jesús, en la Eucaristía, y si conforme sea tu grado, como le dije la última vez, al 100%, entonces tú puedes acumular, pues, y no te vas a estar preocupando de otra cosa. Por eso, mira, Ismael, la confianza debe ser al 100%, sin importar el resultado, porque nosotros tenemos un resultado X de acuerdo a lo que pensamos, pero de acuerdo a lo que piensa Dios es diferente. Correcto. Ahorita se enferma Tessa. Ay, no. Ay, Fibromialgia es suficiente, doctora. bueno, se enferma y se enferma de un cáncer incurable. No, imposible. Ya. Imposible. ¿Por qué? Humano. ¿Será, Ser humano. será mujer biónica o algo así? ¿Sí? Un Ok, cáncer incurable. ok. Y tú pides y pides y pides que se cure y mañana se muere. ¿Qué piensas? Que Actualmente, Dios te falló. bueno, ¿Sí? ya, ok. ¿Y qué no piensas? Pues, ¿quién te crees, Ismael? ¿Quién te crees?
¿qué no tendrá más derecho sobre Tessa Dios que tú? Y si Claro. Dios en ese momento se la quiere llevar porque dice es el momento en que debe estar conmigo, ¿por qué, perdón por la palabra, pido disculpas a todos, ¿por qué diablos te metes en lo que no te importa? Claro. Ah, mira, ¿ves? Está vivita, doctor. Es que siempre hablamos ese tema. Yo le digo, si Dios me recoge, tienes que aceptarlo, le digo. Ok, doctor. Entonces, vamos a entender que las cosas de Dios siempre suceden, no, nunca para mal de alguien, sino siempre es para el bien, siempre, para el bien de las personas, para el bien de los que rodean a esa persona. Entonces, no tratemos de pensar en un Dios injusto, en un Dios que no me escucha, en un Dios castigador. No, Dios es todo amor, todo amor. Y en el momento que Dios decide algo, puedes estar total y absolutamente seguro que es lo mejor que puede pasar. Lo mejor que puede pasar, lo mejor que te puede pasar es que Tessa se muera. No, no, Te tocó, te tocó. doctor, cambiamos otro tema. No, o sea, lo digo así en este plan, para entender que Dios decide nuestra vida, ¿sí? Dios decide nuestra vida. Aparentemente nosotros somos los que decidimos. Perdón, estamos equivocados. Lo que decía hace rato con Gerardo. Yo puedo, yo puedo planear de X cosa y lo llevo a cabo y fracaso. Y el vecino de junto piensa lo mismo, hace lo mismo y triunfa. Y uno dice, bueno, ¿por qué? Porque no es, para mí, no es lo adecuado. Pero siempre estamos con envidias, con, con desconfianzas, con planes inmensos que no valoramos lo que realmente es. Queremos ganar un mundo cuando que lo que debemos ganar es un cielo. Y el cielo se gana con sufrimiento, no con logros materiales. ¿De acuerdo? De acuerdo, Entonces, la doctor. desconfianza es lo que le pone a él, a la divinidad, le pone un obstáculo insalvable, porque nunca nos va a forzar a tener confianza, nunca, porque eso sería transgredir la libertad que nos ha dado. Doctor, y también eso acarrea también que aparezcan, por lo que en las lecturas que le explica Luisa, que le dice por su temor que siempre tiene ella, el temor, y porque está amarrado ese temor a la desconfianza. Por eso, ujú, En otro parafito leí, doctor, que una persona que vive ya en vida divina, me imagino, o en caminos y plena, debe estar muy feliz, porque Jesús le regala la felicidad. Yo entiendo que es ujú. la felicidad eterna, pero también la felicidad acá hecha en la tierra también. Sí, pero la felicidad no es lo que tú piensas. No, no importa, la felicidad que sea, pero está bien. Es una felicidad espiritual, Espiritual. Ujú, o sea, la paz. El hecho de tener paz es ujú. suficiente para ser feliz, Ah, mire qué bonito. ¿de acuerdo? Ujú, Entonces, ¿nos va a dar la felicidad aquí? Sí. Tienes todos los bienes de Dios en tu posesión, ujú. pero estamos todavía en la tierra y eso te va a dar paz, te va a dar tranquilidad, no vas a estar a disgusto con lo que pase. O sea, todo bien, vas a vivir feliz, sí, Feliz. Esa parte es bonita, doctor. sí. Feliz. Bueno, Muchas gracias, doctor. ándale. Entonces ya sabes, a rogar.
Sí. Ya, doctor, De gracias. no tener miedo a morir. Doctor, yo le Sí, voy a hacer una preguntita, sí, Amparo. pero es una preguntita pues como personal. Lo que pasa es que yo en este momento estoy en un dilema. Si irme a vivir a la finca, usted que la conoció, o quedarme aquí en la casa de la ceja. Mm, ¿Qué le digo? O sea, yo no le puedo responder una pregunta tan personal. O sea, tiene su casa y tiene su finca. ¿Tiene posibilidades de vivir sin necesidad de estar en su casa? Bueno, puede decidir libremente qué le gusta más. ¿Tiene necesidad de vivir en la ciudad para poder sustentarse? Entonces no se vaya a la finca. O sea, son preguntas que en realidad van más enfocadas a la cuestión personal de gusto que de vida en la divina voluntad. ¿En la finca estaría más tranquila? Sí. ¿Tendría más tiempo de pensar en Dios? Sí. ¿Tendría más contacto con la naturaleza? Sí. Sería una vida más espiritual, ¿de acuerdo? Pero eso depende de las condiciones que rodeen la vida de usted. Piénselo, consúltelo, póngalo en manos de Dios y bueno, lo que Él decida, ¿sí? Que no se entrometa la parte del gusto personal, sino lo que Él decida. Y si es decisión de Él que esté más cerca, más dedicada a Él, seguramente se irá a la finca. Si no, tendrá que permanecer en su casa. Esto no le ayuda mucho, pero bueno, Bueno, doctor, muchas gracias. ándele. Doctor, tengo una pregunta aquí que nos dejaron en el chat. Se llama Elvia Ramírez. Nos dice, para vivir en la divina voluntad es aceptar la enfermedad, el sufrimiento constante. Quiere decir que siempre vamos a estar enfermos, siempre vamos a sufrir, siempre vamos a cargar la cruz con dolor durante el tiempo que Dios nos deje en esta tierra. La cruz que Dios quiere que carguemos todos los días es la cruz de la renuncia, la cruz del desapego. Esa es nuestra cruz, ¿sí? La necesaria. Ahora, sobre esa cruz vendrán otras cruces diferentes, que puede ser la enfermedad, que puede ser el abandono, que puede ser la pérdida de seres queridos, que puede ser lo que hemos hablado ahorita. Esas cruces son, hay que, hay que aceptarlas y llevarlas con paz. O sea, no poner, eh, ¿cómo diríamos? No poner rechazo a esa cruz. Tampoco quiere decir no hacer nada por no salir de esa cruz, pero el resultado se lo dejamos a Dios y aceptamos el resultado sea cual sea. Por ejemplo, una enfermedad. ¿Voy a buscar alivio? Sí. ¿Por qué? Porque Dios ha permitido que haya médicos, que haya medicinas, en fin. Pero voy a buscarlo y confiando no en el médico, no en la medicina, sino en Dios, que Dios usará al médico y a la medicina como vehículo para darnos la salud si es que eso quiere. Entonces, ¿voy a vivir siempre con enfermedad? No, no sé. Depende de mil cosas, de mil factores que no son necesariamente por Dios.
¿sí? Pero la única cruz que es necesaria es la cruz del desapego. Esa no hay forma de poderla rehuir, porque si la rehuyo, ya no hay vida en la divina voluntad. Sí. Muy bien. Última, me dio cuatro, pero yo creo que por ahora vamos a hacer una más y ya dice, comentó que la vida se mide en actos el día que se agote, pues será nuestro último día. Comentó que hay enfermedades ocasionadas por el pecado. ¿Podría decirme cómo sería esa enfermedad o cuáles podrían ser? Bueno, es que esto hay que tomarlo en forma general. Dios crea a un ser perfecto, totalmente perfecto, y ese ser tiene en sí mismo la vida divina. Estoy hablando de Adán. Tiene la vida divina y la vida divina le iba a servir como de antídoto, le iba a servir como de una coraza para todos los males de la parte humana. En el momento que Adán se sale de esta vida divina, en el momento que él entra en este terreno de una vida común y corriente, se ve sin defensa contra los errores, contra las agresiones del medio ambiente. Simples ejemplos, y que lo he dicho muchas veces. Dios habrá creado una amiba para que te dé diarrea. ¿No? No, definitivamente no. Entonces, ¿para qué habrá creado una amiba? No sabemos. Pero la fe y la confianza me llevan a entender que esa amiba tiene un mensaje de amor para mí y tiene un mensaje de mostrarme algunos atributos de Dios. ¿Cuáles? No lo sé, porque ya no tengo al intérprete en mí, que el intérprete era la vida divina. La vida divina que conoce todo lo que ha puesto en todo lo creado para mí, ya la perdí. Por lo tanto, ya no tengo a quien me traduzca el lenguaje de la amiba. Entonces, ¿qué pasa? Que la amiba entra en mí y ya no me reconoce y entonces se aprovecha de mí y eso me produce una enfermedad. No sé si va quedando claro. Sí, claro. Luego, el envejecimiento, el deterioro, o sea, cómo vamos decayendo poco a poco, también entra por causa del pecado original. ¿Por qué? Porque fuimos creados para no llegar a ese punto. Íbamos a ser, según nos dice Jesús, o sea, íbamos a transcurrir en esta vida X tiempo, el que Él decidiera, y íbamos a pasar a la otra vida sin morir, sin deterioro, cuando Él lo decidiera. Nos salimos de esa vida y ¿qué sucede? Perdemos esa prerrogativa que nos había dado y ahora nuestro cuerpo, nuestra naturaleza tiende a envejecer, tiende a deteriorarse. Y de ahí vienen todos los males. No estoy hablando de enfermedades, sino de deterioro. ¿Quién no conoce la famosa palabra de reumatismo? Yo Sí, creo que todo mundo la sí, conoce. no, sí, claro. ¿Sí? ¿Y qué es el reumatismo? Un deterioro de las articulaciones. Y ahora ya no hablamos de reumatismo, hablamos de osteoartrosis, en fin, le ponemos palabras muy diferentes, pero a final de cuentas es lo mismo, es un deterioro de nuestro cuerpo. Todo mundo conoce lo que es el envejecimiento de nuestras arterias, de nuestras venas, de nuestro corazón.
Bueno, eso nos va a llevar irremediablemente a eventos, a eventos, ¿cómo diríamos?, de enfermedad, de gravedad y a veces de muerte. En fin, entonces Adán se sale de eso, ya no nos hereda esta coraza y entonces todas las enfermedades son enfermedades producidas por el pecado original, ocasionadas por allá. Pero a eso se suma nuestro pecado. Vamos a poner a alguien vicioso. ¿Tendrá enfermedades? Un alcohólico, ¿por qué le da cirrosis? Por exceso de El alcohol. exceso de alcohol. Una persona que fuma tabaco normal, no marihuana, ¿por qué le da cáncer de pulmón? Por humo, Ujú, o sea, un humo inapropiado en los pulmones, ¿no? Un humo así es. tóxico, El obeso, ¿por qué será obeso? por exceso de comida. Por exceso de comida, o sea, por el vicio de la gula. Y esa obesidad lo va a llevar a enfermedades metabólicas que le pueden ocasionar incluso la muerte, ¿sí? O sea, por qué te da VIH? Por una transmisión. Por exceso y descuidado en tu actividad sexual, ¿sí? En fin, el pecado nos ocasiona todo esto. O sea, aunado a la causa material ya que tenemos de deterioro, pero también tenemos esta parte personal. Así que yo creo que es muy fácil entenderlo. En María Valtorta, lástima que no tengo aquí el libro a la mano, pero en María Valtorta hay referencias muy claras en que Jesús habla de eso, de la enfermedad provocada por el pecado. Y habla de otra cosa que aquí necesitaríamos tener la confianza y la plena fe en Él, porque dice que la palabra Jesús es alivio, es curación. Y uno se dice, oye, si yo digo Jesús todos los días y sigo enfermo. Por la falta Sí, de fe y conocimiento. así es. Qué lástima que ya me oyó Ismael y Tessa, porque ahora Ismael se va a estar... Aquí Jesús, estoy, aquí estoy. Jesús. Jesús. Entonces, estas cosas parecen como fanatismo, pero bueno, yo creo firmemente en lo que dice Jesús y está dicho por él. Y hay un ejemplo en María Valtorta en donde la palabra Jesús alivia, ¿sí? En fin, Creo, creo que es uno cuando sana al niño, ¿no? Creo que al trae un niño, problema mental y le dice que repita varias veces la palabra Jesús. así es un niño con un problema, tiene una obstrucción, tiene una de esos niños que, bueno, y adultos que les crece la cabeza mucho porque no hay circulación de líquido de suelo raquídeo, ¿sí? Y bueno, ese niño y aparte tiene un problema de tipo de mental como retraso. Entonces Jesús lo toma y no hace el milagro él, sino simplemente le dice al niño, lo obliga a decir la palabra Jesús y empieza a mascullar ahí algunos sonidos y él le repite, di Jesús, hasta que por fin le sale y dice Jesús. Y en ese momento sucede algo que quizás no nos hemos dado cuenta. El niño aparentemente ya está normal, pero le restituye la capacidad mental y le restituye el conocimiento que debería de haber adquirido porque reconoce a la familia, reconoce quién es Jesús, o sea, se comporta como un niño normal.
Y la pregunta es, ¿y dónde adquirió eso si desde que nació tiene su hidrocefalia? En fin, cosas de fanáticos, no me hagan caso. Milagros, ¿no? Adelante, Daniela. Sí, hola, buenas tardes. Bien. Sí, mira, quería preguntar, el otro día vinieron a visitarme unas personas de Testigos de Jehová. Entonces, pues yo igual los dejé pasar. Empezamos a hablar con la Biblia y quedamos según seguir como haciendo lecturas de Biblia, pero mi intención es poco a poco introducirlos a la divina voluntad. Porque, o sea, igual, yo estoy segura de mi fe y todo. Uy, 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 uy. Uy, Uy. uy, A ver, todos juntos. Uy. uy, Uy, uy. Eh, esa es precisamente ese uy que al principio tuve duda, porque incluso me vinieron a visitar cuando estaba el retiro, dije, no, ahorita no puedo, ahorita estoy acá. Entonces les dije que regresaran otro día. Y sí, vinieron. Y estuvimos, o sea, ahí usando, claro, mi Biblia yo y diferentes cosas, porque me preguntaron que si en este tiempo de todo lo que está pasando, que si yo creía que había esperanza. Y luego yo les dije que sí. Digo, sí, digo, claro que hay esperanza. Y es como que se me quedaron, o sea, a pesar de todo lo que hay, ¿tú crees que hay esperanza? Y ya fue que pues, les dije que no podía hablar con ellos, pero que hablaron. Y cuando vinieron, les hablé igual del amor de Dios, les hablé del propósito que nosotros tenemos, o sea, para qué fuimos creados, y en fin, de varias cosas que hemos hablado aquí. Pero mi pregunta es, ¿cómo, una, si está bien que siga tratando de tener contacto con ellos? Y mi segundo, pues, y mi propósito principal es hablarles de divina voluntad. Entonces, ¿cómo lo podría hacer? O está mal, igual. Si está mal, pues ya no sigo. Mira, Ah, yo, lo primero, por eso, lo primero, Daniela, es el punto, hablarle a quien está dispuesto a escuchar. Y ellos no están dispuestos a escuchar, ellos están dispuestos a hablar. convertirme. Ujú, Así es. O sea, no van con la intención de búsqueda, van con la intención de dar. Entonces ahí te enfrentas al primer obstáculo, que es la imposibilidad de poder influir en ellos. ujú, Simplemente yo te diría, si quieres seguir hablando con ellos, confróntalos, confróntalos en las cosas fundamentales. Y lo más fundamental es el sacramento de la Eucaristía. ujú, O sea, en San Juan, cuando San Juan nos pone aquello de las palabras de Jesús, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tendrá vida eterna. El que ujú, la come y la bebe, ese tendrá vida eterna. A ver qué te dicen. ujú. Y no te lo van a aceptar. Y van a sacar sus Biblias que están Alteradas. manipuladas. Ujú, Entonces, no tiene mucho sentido, ¿sí? Claro, ok, es buena intención la tuya, qué bueno que lo piensas así, pero sí, yo creo que, y con testigos de Jehová, menos todavía. ok, Yo le quería ok. decir, tengo también aquí uno de Testigos de Jehová cerquita, y lo que hice fue hacer una hojita con las diferencias, sobre todo rondando el tema del Espíritu Santo, de que Jesús es Dios, ¿verdad? Las cosas que rechazan los testigos de Jehová. Hice una hojita y cada vez que vienen y me tocan, ya no les dedico tiempo, les doy la hojita. Ahí vienen las referencias de lo que dice la Biblia católica, lo que dice la Biblia de ellos,
en fin, y ya no les, ¿cómo decir? Si se ocupan en leerlo, ¿verdad? Pues ya le dediqué ese tiempo para que ahí pusiera todos los temas de argumentos que ellos hacen en contra de la Iglesia Católica. Y ya no le tomo más tiempo porque efectivamente no quieren escuchar, o sea, que vienen a hablar, ¿no? Entonces, vamos, ya le dediqué un tiempo, elaboré esa hojita y cada vez que vienen ya la tengo preparada cerca de la puerta. Entonces, cuando me tocan, le digo, dame un segundito, saco la hojita, se la doy y listo, ¿no? Ya no me meto Pues si no, me la no, puede pasar, sería perfecto. sí, con Eso es mucho, eso es lo que iba a decir, pásasela a Favor. Daniela. con Ujú, mucho gusto, claro que Bueno, sí, mira, gracias. mándasela a Ricardo ok, para que Ricardo se la mande a todos. ok. Y entonces cuando lleguen testigos de Jehová ya saben, la hoja de Gerardo, la hoja de Gerardo. Ujú, Sí, sí. sí. Sí, Y porque otra, no tiene caso, como dice usted, ¿para qué tirarle perlas a los puercos, ¿no? En la sí, Biblia lo ujú, dice, o sea, Así es. no vale la pena, o sea, ya hice este trabajo, dárselas directamente y que ellos lo reflexionen, ¿no? claro. Ujú. Y la otra pregunta, pues debido a mi condición de las manos, lamentablemente, o sea, muchas personas ven a Daniela, no ven a Jesús. Y pues, o sea, como me desenvuelvo común y corriente, gracias a Jesús que me ha dado las posibilidades de hacer todo, o que Jesús que hace todo en mí, luego empiezan con su, no, te admiramos por esto, por lo otro. Ya dentro de mí, o sea, siempre yo digo Jesús, o sea, es Jesús que están actuando en mí, pero incluso cuando no me dan chance, dentro de mí, digo, Jesús, no es mío, no es para mí, mira, te están alabando a ti. No sé de qué forma, como decirles a la gente que me dice algo agradable, se puede decir, pues que es Jesús, que no me digan a mí, sino que alaben a Jesús, Conviértete en o cómo actuar. protestante. Ay, no. Conviértete, sí, conviértete en Ujú. protestante. Porque los protestantes, ¿cómo contestan? No sé. Nadie sabe cómo contesta un protestante cuando le dicen algo. Aleluya. Cada quien con la suya, no, no. Ujú. No, no sé. Gloria a Dios, Ah, sí, gloria a Dios. Ah, sí, 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 gloria a Ah, sí. Dios. Ujú, Cuando te digan algo, simplemente no les hagan caso, punto. No importa quiénes sean, pero simplemente dile, sí, gracias a Dios estoy así. No es ujú. mío, es de Sí, o Dios. sea, eso es lo que trato de responder siempre a ella. Así es. Ujú. Y nunca, nunca, nunca sentirte menos por esto. Al contrario, o sea, es, te hemos visto cómo te desenvuelves y totalmente normal. Sí, Así sí, o que sea, gloria, ujú, gloria a Dios, ya, listo. ujú. Ok, perfecto. Gracias. Ándale. Y la hojita de Gerardo, ¿eh? Oh, sí. Señor Gerardo, por favor. Listo. Gracias. Marisela. Vámonos con la última pregunta para ir terminando. Se la mando a Ricardo. Sí, sí, gracias, doctor. Por eso que se comentaba que el pecado es el que también nos crea enfermedades a nosotros, no físicas, aparte del deterioro de nuestro cuerpo, como comentaba, y por la consecuencia de habernos, de Adán, sustraerse de la voluntad divina. Ujú. Pero me llamó mucho la atención porque las dos más jóvenes de mis hijas me dicen, ay, no, pues es que yo ya no quiero ir a la iglesia ni nada porque ahí nomás nos enseñan que todo es pecado. Entonces yo les dije, pues me quedé como que, pues en exceso sí, en exceso todo es pecado, pero ya no tuve como mucho más argumento, ¿no? Entonces no sé qué me aconsejaría ahí, la verdad. ¿Qué quieres que te diga? O sea, si eso sirve como de rechazo, no les hables de pecado. Háblales de lo que se están provocando ellas mismas con la vida que llevan, ¿sí?
ahí estás hablando de pecado, pero en repercusiones personales. Okay. Sí, ellas lo ¿De trajeron acuerdo? a colación, pero sí, ya le entendí. Ok, Bueno, bueno, gracias. bueno, pues Pues muchísimas gracias. Gracias, Gracias, doctor. no, al doctor. Gracias a contrario. ustedes. Muchas gracias, Nada más doctor. para Y un confirmar. gusto haber estado con ustedes. Gracias. Gracias Nada más- para Gracias, nosotros también.